Ahora pasamos a la siguiente sección. Vamos a presentarles a Mercedes Arauz, nuestra invitada el día de hoy. Bienvenida a Voz Populi el día, Mercedes. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, Mercedes es economista, graduada de la Universidad del Pacífico, es muy conocida, pero igualmente voy a hacer alguna referencia para nuestro público, y doctora en Economía en la Universidad de Miami. Ha tenido mucha función pública. Durante unos 15 años aproximadamente, el año 2006, fue designada ministra de Comercio Exterior y Turismo. En esa época ella se encargó de negociar y firmar tratados de libre comercio, que el día de hoy llegan a 22, y precisamente son los países con los cuales hay mayor crecimiento en el intercambio comercial, con aquellos con que hay tratados de libre comercio, ¿no? Esta labor pionera fue realizada por un equipo de personas liderado por Mercedes Arauz. En el ministerio también tuvo ella el impulso de la marca Perú, que en algún momento llevó a un orgullo, a una muestra de orgullo nacional muy grande cuando Machu Picchu fue reconocido una de las 7 maravillas del mundo moderno. El año 2009 fue designada ministra de Economía y Finanzas y se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en el Perú. En 2016 fue elegida vicepresidenta y congresista, y en 2017 ocupó la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, no sigo porque su currículum es bastante grande. Bienvenida otra vez, Mercedes. Gracias, Lucho. Para comenzar, quisiera mostrar una infografía que es parte de los temas que vamos a trabajar en esta conversación sobre comercio exterior. Esta infografía muestra el comercio exterior del año 90 al año 2022 y básicamente está hecha por los tramos presidenciales. A ver, un resumen. El periodo de Fujimori, el comercio exterior, las exportaciones, vamos a hablar de exportaciones para simplificar el análisis, sube de 3.300 millones de dólares a 7.000 millones de dólares. De toda esa etapa tan complicada de estabilización, llegamos a 7.000 millones de dólares el año 2000. Solo el 70% de las exportaciones de productos agrarios el año anterior, el año pasado, el año 2022. Del 2001 al 2011, los dos periodos que suman los gobiernos de Toledo y Alan García, hay un crecimiento increíble. Las exportaciones peruanas suben de 7.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Es la etapa precisamente de los tratados de libre comercio, cuando Mercedes está en la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Luego no hay un crecimiento significativo. Hacia el año 2020 las cosas están más o menos estables en números de exportación. Hay una serie de sucesos que sería muy extenso explicar acá. Hay una etapa de desaceleración durante el gobierno de Ollantumala, hay una pequeña subida y luego una caída de un 10% durante la pandemia, pero lo que llama la atención es que desde el año 2020 al 2022 las exportaciones suben considerablemente, de 42.000 millones de dólares a 63.000 millones de dólares, 50% de subida, y hablamos de virus COVID, de virus Castillo y de una etapa tan complicada con inestabilidad política en extremo. Mercedes, muchos dicen que este crecimiento, esta estabilidad, esto que sorprende a observadores en el extranjero se debe principalmente a que el BCR ha sido muy independiente del poder político. ¿Crees que esa es la única explicación? ¿Podríamos explicarnos a qué se debe este crecimiento económico? Yo te diría que el crecimiento económico de Perú y el crecimiento de las exportaciones en particular y el comercio exterior de Perú en general, porque también vemos un crecimiento de importaciones, tiene varios factores, ¿no?, de política pública, ¿no? Primero, ciertamente un Banco Central independiente que te da certeza en el manejo monetario, un Ministerio de Economía también bastante serio en su manejo fiscal. Por lo macroeconómico yo te diría ese espacio. Pero lo interesante ha sido que Perú tuvo una decisión política, sobre todo con mucho énfasis a partir del gobierno de Toledo, con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de una apertura hacia el mundo. Y una apertura que, bueno, con los tratados que el presidente García nos autorizó a trabajar y a firmar, ¿no?, nos abrimos muchísimo el comercio, dándole oportunidades y mercados a montones de productores que no veían el mercado como una posibilidad. O sea, no solamente bajamos aranceles para hacer más barato la compra de insumos y maquinaria y equipo para el desarrollo industrial del país,
y productivo del país, sino también abrimos mercados en el Asia, en Europa, en América completa, es decir, abrimos el 98% del comercio nuestro hoy día es a partir de tratados de libre comercio, ¿no? Es muy fuerte la apertura. Y el otro elemento importante ha sido la apertura de la inversión extranjera, porque esa apertura que le da la calidad de trato nacional al inversionista extranjero, ni más ni menos, simplemente trato nacional, permite la seguridad jurídica para que los inversionistas vengan al país. Creo que eso es los grandes alicientes que hemos tenido desde el lado económico. Por supuesto, se ha hecho política pública para mejorar actividades como el agro, la manufactura, en fin, muchas, pero yo creo que todo ha estado relacionado hacia esta voluntad de abrirnos al mundo y con ello, o sea, si uno ve los gráficos de aranceles, pues cuando terminó el gobierno de Alan García I eran tremendamente altos, teníamos una dispersión en aranceles enorme, ahora tenemos 3 niveles de aranceles y el promedio arancelario de Perú es menos de 2%, es 1.8% más o menos, entonces esa apertura te permite pues comprar maquinaria a menores precios, insumos que son necesarios, bienes de consumo, o sea, es muy competitiva nuestra posición internacional. Y esa, entonces, diríamos que es un conjunto de políticas públicas estructuradas que han permitido esto y que tienen cierta solidez, no pueden ser fácilmente avasalladas por una circunstancia política, ¿no? Eso es lo que hemos tratado en otro programa acá, Fernando D'Alessio, recordar esa palabra que se usaba en los 80, 90, la italianización de la política, ¿no? Que cuando Italia era un caos político, pero la economía avanzó tremendamente y se convirtió en una de las grandes economías del mundo, ¿no? Entonces, como que algo así ocurre en el Perú. Ahora, todo este crecimiento, toda esta situación del comercio exterior, tanta importación, tanta exportación, ¿cómo se traduce en beneficio para las personas, para el Estado, para las empresas, para los empresarios? En general, es un incremento de posibilidades de tener más empleos. Eso es lo primero, ¿no? O sea, ¿cuántas eran empresas exportadoras cuando empezamos a hacer el TLC con Estados Unidos? Probablemente 2.000 empresas, no más. Y por eso me acuerdo que Hernando de Soto decía que hay que hacer un TLC hacia adentro. Bueno, lo que decía es que hay que meter más gente metida al área del comercio. Hoy día tenemos por lo menos 10 veces más empresas en el comercio internacional, de todos los tamaños además. Por ejemplo, en el tema agrícola, tú vas a ver empresas exportadoras que tienen muchos hectariajes de tierra, pero también tienes pequeños productores de 10 hectáreas que en asociación se pueden vender paltas o mandarinas, trabajan de manera asociativa y pueden llegar a mercados de los más extraños. Tú vas al Asia, a algún país así como Malasia y vas a encontrar productos nuestros, ¿no? Y vas a ver empresas peruanas que se han expandido, no solamente se han quedado dentro del país, sino también han comenzado a ser multilatinas, le llamamos, ¿no? Ya son multinacionales peruanas como AG Group o el Grupo Romero, o sea, que han llegado a espacios internacionales para vender productos peruanos desde el Perú en el exterior. Entonces, aumentan nuestras posibilidades de llegar a múltiples mercados, generando empleo de calidad formal, que es lo más importante, no es porque si vas a exportar, tú no vas a exportar dentro de la informalidad, ¿no? Entonces es un paso muy grande el que hemos dado de generación de empleo, con lo que beneficias a muchas familias, porque como tú dijiste, de un empleo directo siempre hay por lo menos 2 o 3 trabajos adicionales que se generan de manera indirecta, ¿no? Ahora, en lo que menciona Mercedes, creo que hay algo fundamental también para el pequeño productor. Por ejemplo, en Voz Populi hemos hecho estudios sobre temas muy interesantes en Piura y hemos encontrado cómo hay microfundistas, no minifundistas, microfundistas que tienen media hectárea, 1 hectárea y que están, como mencionabas, asociados, ¿no? Y en esas asociaciones tienen la opción tecnológica porque la gestión de esas asociaciones sí es competitiva y entonces ellos están produciendo productos agrarios que probablemente terminan en una mesa en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Somos los primeros exportadores de banano orgánico en el mundo. Exactamente. Y ellos son microproductores, como bien has mencionado, asociados que llegan a mercados con precio justo, con certificaciones de comercio justo, como digo, y certificaciones de orgánico, que son tan importantes. Sí. O sea, es que han demostrado, le han ganado a los
que eso es lo interesante, llegan directamente, no tienen que pasar por comercializadores que se llevan la mayor parte de la torta. Ellos directamente llegan a los mercados, claro, a los compradores, sí, recuerdo, por esa asociatividad. En Piura hay una asociación que se llama Copivo, es un comité de productores de banano orgánico que tiene una tecnología altísima y pueden exportar de acuerdo a estándares internacionales. Y muchos son muy pequeños productores, pero están y con la incorporación de muchas mujeres en el comercio, que es algo bien interesante. Antes no, cuando estábamos exportando, digamos, azúcar, ¿no? Interesante, el azúcar es una industria importante para el país, pero ahí eran mayormente hombres. Ahora, en el mundo agropecuario, de las frutas y las verduras y las legumbres, hay muchas más mujeres participando en el mercado. Y preservamos además nuestra agrobiodiversidad, porque hoy día ya comienza a demandarse productos como la maca, productos como el sachainchi, o sea, lo que llamamos los superfoods, es decir, alimentos que son originarios de Perú, que tienen una tradición culinaria propia y que llegan al mundo porque la gente los aprecia porque tienen propiedades pues alimenticias que pocos alimentos tienen, ¿no? Sí, Perú tiene mucha capacidad en eso, ¿no? Producción de productos orgánicos, el café orgánico, por ejemplo. Tenemos café orgánico, premios cacao también. O ver la uva, como el año pasado Perú se convirtió en el primer exportador del mundo de uva fresca con 1.300 millones de dólares de exportación. O sea, y solo se producía uva de mesa y uva de vinos en el sur del Perú. Hoy día ya estamos hablando de uvas que van desde el Piura hasta Tacna, o sea, estamos hablando de un nivel de producción muy interesante, inesperado para lo que era el norte del Perú, ganándole a través de riego sistematizado, ganándole al arenal el espacio. Yo he visto cultivos de uva en el norte interesantísimos porque hacen un ciclo completo del manejo del agua, o sea, hay una economía circular muy bien planteada, donde usan el agua para langostinos y después pasa por la uva y vuelven a reciclar el agua y se preserva, o sea, no se gasta ni se desperdicia. Entonces, es alta tecnología aplicada a una agricultura moderna y de calidad, ¿no? Y que va generando muchísimo empleo, ¿no? Digamos, 20 a 30 años de políticas públicas que han conducido a eso. ¿Qué hacer para evitar que esto se caiga en la actual coyuntura de inestabilidad política, Mercedes? Es el momento de hacer políticas públicas. Yo lo comentaba hace poco en otro medio de comunicación. Si nos metemos a hacer reformas como las que nos pide la OCDE de mejora de la calidad de la gestión pública, estoy segura que podemos tener las mejores políticas públicas para promover el desarrollo agrícola, para promover el desarrollo minero, que, Dios mío, no podemos negarnos de que somos un país minero con una gran oportunidad de formal, de desarrollar sobre la base de eso, generar más retornos en términos de divisas y con ello generar mayor bienestar a la población, porque podemos generar impuestos que pueden ir hacia lo que hablábamos, ¿no? Tener mejores servicios públicos para la población, agua, saneamiento, internet, vivienda de calidad. O sea, podríamos estar realmente involucrándonos en un desarrollo más integral si usamos la exportación como palanca, ¿no? Ahora, eso también nos lleva al tema de la formalización. Si hablamos de minería informal, yo preferiría hablar de minería ilegal, un pequeño matiz en la diferencia no solo semántica de ambas palabras, ¿no? Por un lado. Por otro lado, Fernando Sillonis la semana pasada decía en este programa que no hay que estar tranquilos, contentos ni festejar ese 2 a 3% de crecimiento cuando Perú, aún en las actuales circunstancias, podría estar creciendo 6, 7, 8%, ¿no? ¿Crees que es momento de hacer una reducción de impuestos para promover un mayor crecimiento, más inversiones y reducir la informalidad? Yo creo que el tema no va por bajar impuestos. Más bien lo que hay es cobrar más impuestos a través de llegar a actividades productivas que no tienen. ¿Y cómo hacemos eso? Hay que reducirle una cantidad de barreras al desarrollo empresarial. O sea, las empresas están atomizadas, muy chiquitas, porque una vez que ya pasas las 20 personas, que es el tamaño de una pequeña empresa, miren todos los castigos, todas las persecuciones de la SUNAFIL, de la misma SUNAT. Entonces, en el medio no tenemos esa población de lo que haría nuestra clase media empresarial. No existe. Básicamente es un salto muy grande de pequeña empresa a gran empresa, pero en el medio no hay. Y no hemos desarrollado eso porque ni las leyes laborales, ni las leyes tributarias ayudan a fomentar ese desarrollo. Y hay otros elementos como barreras burocráticas
que, bueno, la Secretaría de Gestión Pública ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, para mejorar la evaluación de impacto regulatorio de muchas leyes y normas que aparecen que no tienen ningún sentido y que hacen la vida imposible al desarrollo productivo, ¿no? En otras palabras, terminar con las barreras, enfrentar las barreras, derrotar las barreras que se dan a todo nivel, a ¿no? todo en nivel. Los municipios, en los ministerios, en el Congreso, etcétera, ¿no? Y ayudaría mucho que esto sea como una agenda de los gobiernos locales y regionales. O sea, existe el Plan Estratégico Regional Exportador que se va a actualizar, yo creo, este año o el próximo año. Es fundamental que ese plan actualizado incorpore estos criterios de una cultura de desarrollo productivo y exportador íntegramente, y que esto se vaya también a presupuestos, obviamente, para mejorar la calidad de las exportaciones regionales, ¿no? Poniendo un matiz a los temas que estamos tratando, Mercedes, se está hablando mucho, o comienza a hablarse del tema de la inversión china. Perú tiene hoy en día, podríamos decir, una fuerte relación comercial con China. El 30% del comercio internacional es con China, sumando importaciones y exportaciones. El 48% del cobre va a China. China está comprando puertos, centros de producción eléctrica, mineras, un descuido se pueden comprar Palacio de Gobierno, etcétera, ¿no? Esa dependencia o eso puede ser algo peligroso para el país. Quienes critican esto dicen que es un país con un capitalismo que no está basado en un sistema de libertades y no tienen buenas prácticas con los trabajadores ni con el medio ambiente, ¿no? Y quienes están de acuerdo dicen, bueno, bienvenida a la inversión china si no hay inversión de otros países que venga y que sea regulada. ¿Tú qué piensas de este tema? A ver, la inversión, yo se lo dije alguna vez al jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la época de Donald Trump. Nosotros vamos a hacer bienvenida a cualquier inversión que cumpla las reglas nacionales. Cualquiera que se salte de reglas laborales, ambientales, de buenas prácticas, que están dentro de nuestra regulación, será rechazada. Si va a ir en contra de la competencia en los mercados, también será rechazada. O sea, tenemos que vigilar que no haya, pues, obviamente, operaciones que terminen dominando el mercado y haciendo que eliminen la competencia. Eso no lo queremos. Entonces, dentro de las reglas nacionales, todo está bien y bienvenida a la inversión de cualquier país que lo cumpla. Es cierto, la propiedad de las empresas, de la mayoría de las empresas chinas, es el gobierno chino, pero nuestra relación es muy seria con China. No es una relación basada en la improvisación que en algunos países se ha dado, ¿no? Sobre todo estos países que son más tirados a la izquierda, han jugado a la trampita. Con nosotros no, siempre ha habido mucha seriedad. Y por eso hemos podido denunciar también los malos actos que tuvieron algunos, por ejemplo, constructoras chinas que quisieron entrar a jugar a hacer el nuevo club de la construcción, ¿no? Se denunció, se les puede sancionar, no hay problema. O sea que cualquiera que actúe, como le digo, tiene que cumplir con las reglas nacionales que también le exigimos a los inversionistas nacionales. Cumplan con la ley. De acuerdo, esto es lo básico. No podría haber un monopolio de la electricidad en Lima, ¿no? Ese es un punto. Y para terminar, la última pregunta. Hace 15 años participaste, Mercedes, en la creación de la marca País. Ocurrieron muchas cosas muy interesantes. ¿Cómo ves ese tema de la marca País 15 años después? ¿Qué resultados nos ha dado y qué ves para el futuro? Yo creo que ha sido una marca muy potente. La gente le gusta, la gente se identifica con ella, se sienten orgullosos de tener una historia, porque eso es lo que simboliza la marca. Tenemos una historia larga, muy larga, que nos lleva a un futuro muy enriquecedor, pero hay que seguir alimentándola, no solamente, como digo, por reconocer nuestra biodiversidad natural, sino también, por ejemplo, el reconocimiento de nuestra diversidad cultural. El Perú es rico porque somos un país que es un crisol de culturas, no es una cultura separadas unas de otras. O sea, ser aymara, ser quechua, ser aguajún, debe ser un orgullo de nosotros, que tengamos esa posibilidad de compartir culturas tan ricas que dan mucho a nuestra sociedad, desde alimentos hasta tradiciones que son muy valiosas y que hacen a nuestro país muy atractivo. Entonces yo creo que reconociéndonos en esa calidad podemos potenciar esa marca país, promoviendo el turismo, no dañándolo, como ha sucedido con estas convulsiones sociales. Es inaceptable que te hagan el daño que han hecho al Cusco o a Puno,
donde están realmente hoy día tratando de recuperarse pequeñas empresas que promueven el turismo local, por ejemplo, pero con la violencia no conviven, ¿no? Entonces hay que volver a recuperar ese espacio y recomendarle a los pobladores de Puno que sí, todo el derecho a la protesta es válida, pero no le hagan daño a sus compañeros, a sus amigos que son parte de la sociedad y que viven del turismo, ¿no? Y viven de la inversión y del comercio que generamos, ¿no? Muchas gracias, Mercedes, por venir a Voz Populi al Día Empresa y Política. Mercedes lo acaba de demostrar una vez más, una gran conocedora de políticas públicas en el Perú, que nos ha dado el honor de tenerla presente con sus comentarios en esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias.